Si queremos de verdad vivir hasta el máximo de nuestras posibilidades, tenemos que empezar por reparar nuestras relaciones con nuestros padres. Así como se hereda precisamente la altura, el color de los ojos, el color del cabello, la tonalidad de la piel, también heredamos traumas psicológicos o a muchos sentimientos y recuerdos que únicamente se despiertan cuando un ancla detona ese recuerdo en nuestro subconsciente. Por ejemplo, los colores. A mí sí me conmueve mucho. Y Mark nos va a dar unas herramientas muy potentes para que nosotros podamos restablecer ese flujo de vida, de energía, de conexión con nuestros padres, con nuestros ancestros. Hola, hola, le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Tenemos a muchas personas, a muchos seguidores de varios países de Latinoamérica que están constantemente pendientes de los videos que lanzamos y apoyándonos con ese me gusta, con esos comentarios. Gracias, en serio. Vamos a dar continuidad por fin al libro Este dolor no es mío de Mark Wolynn. La verdad me demoré un tiempo considerable porque lo estaba preparando, porque es una responsabilidad gigante, tanto para el escritor como para mí que soy la vocera del libro en este momento. En esta segunda parte nos vamos a volcar literalmente a todo el tema práctico. ¿Cuáles son esos ejercicios que le funcionaron a los pacientes de Mark Wolynn y cuáles son esos ejercicios y esas prácticas que nos van a funcionar a nosotros? Empezamos. Voy a ir leyendo a medida de que también voy a ir explicando e interviniendo. Es necesario poder pasarles a ustedes todas las referencias y las citas literalmente del libro para que lo entendamos muchísimo más y los ejercicios sean altamente efectivos. Vamos a empezar entonces con el flujo de la vida, así lo llama Mark Wolynn. Cito: el camino ha sido sencillo, hemos llegado hasta aquí a través de nuestros padres. Como hijos de nuestros padres que somos, estamos conectados a algo mucho más vasto que se remonta a tiempos atrás, hacia los inicios de la humanidad. A través de nuestros padres estamos conectados a la corriente de la vida misma. Aunque nosotros no somos el origen de esa corriente, somos una chispa que se nos ha pasado, se nos ha transmitido biológicamente junto con la historia familiar de ellos. Él continúa diciendo: he observado tanto en mi práctica clínica como en mi propia vida que cuando nuestra conexión con nuestros padres fluye con libertad, nos sentimos abiertos para recibir lo que la vida nos quiera dar. Cuando nuestra conexión con nuestros padres está dañada de alguna manera, podemos sentir que la fuerza vital que tenemos es limitada. Podemos sentirnos bloqueados, contraídos, ajenos al flujo de la vida, como si estuviésemos nadando contracorriente. En último extremo, sufrimos sin saber por qué, pero tenemos dentro los recursos necesarios para curarnos. Vamos a empezar por evaluar la conexión que sentimos ahora mismo con nuestros padres, con independencia de que estén vivos o no. Pasemos entonces al primer ejercicio práctico para detectar cómo está nuestro flujo de vida, cómo está nuestra chispa de vida, y eso nos va a dictar muchísimo cómo nos estamos sintiendo con nuestros padres, porque no debemos olvidar que nosotros tenemos siempre un cordón umbilical que nos une al vientre de nuestra madre, el vientre espiritual. Dedica unos minutos a sentir tu conexión o desconexión con tus padres, con independencia de la historia que tengas con ellos. Siente la relación y siente cómo afecta físicamente a tu cuerpo. Visualiza que tienes delante a tus padres biológicos. Si no los llegaste a conocer o si no eres capaz de visualizarlos, limítate a sentir su presencia. Mantén la imagen y hazte las preguntas siguientes. Primero, ¿los estoy acogiendo o me estoy cerrando a ellos? Segundo, ¿siento que ellos me acogen a mí? Tercero, ¿siento de manera distinta a uno que al otro? Cuarto, ¿tengo el cuerpo relajado al visualizarlos o me tenso? Y quinto, si estuviera fluyendo de ellos a mí una fuerza vivificada, ¿qué proporción me estaría llegando? ¿Un 5%? ¿Un 25% o un 50%? ¿Un 75%? ¿O toda la fuerza, el 100%? Él nos invita a que respondamos estas preguntas de manera muy espontánea. Puedes responderlas en tu interior, puedes escribirlas, puedes reflexionarlas, pero la idea es que respondas a cada una de estas 5 preguntas porque te va a mostrar cómo está el flujo de la fuerza vital en ti. La fuerza vital que fluye de nuestros padres nos llega libremente, no tenemos que hacer nada, nuestra tarea consiste simplemente en recibirla.
Visualiza la fuerza vital como si fuera un cable principal por la que llega la electricidad a tu casa. Todos los demás cables que van a las diversas habitaciones toman la energía de un cable principal. El foco principal son tus padres. Por muy bien que hagan las instalaciones eléctricas de tu casa, si la conexión con el cable principal está defectuosa o está rota, no va a llegar corriente a las demás habitaciones de tu casa. Mark nos dice que existen 4 motivos fuertes por los cuales ese flujo de vida y esa conexión se va a ver afectada. El primero, que nos estemos fusionando con un progenitor. El segundo, que rechacemos a un progenitor. El tercero, que hemos vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. Y el cuarto, que nos hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar distinto a nuestro padre. Él nos dice que cualquiera de estos temas puede obstaculizar nuestra capacidad de desarrollarnos y de alcanzar las metas que nos merecemos y que nos marcamos. Aquí voy a pasar a desglosar un poquito de esas 4 situaciones que vimos hace un momento para que entendamos mucho más en cuál estamos nosotros atorados o cuál es la que no nos está dejando sentir y tener esa conexión profunda con uno de nuestros padres o con los dos. La primera, ¿te has fusionado con los sentimientos, las conductas o las experiencias de tu padre o de tu madre? Haz memoria. ¿Ha pasado luchas emocionales, físicas o psicológicas algunos de tus progenitores? ¿Te dolía verlo sufrir? ¿Querías liberarlo de ese dolor? ¿Lo intentaste? ¿Tomaste alguna vez partido por los sentimientos de tu padre o de tu madre contra el otro? O sea, ¿los confrontaste a los dos? ¿Temías manifestar tu amor a uno para que el otro no se sintiera rechazado o aislado de ti? En la vida actual, ¿tienes dificultades similares a las que tuvieron tus padres? ¿Reconoces en ti mismo el dolor que tuvieron tus padres? Hazte esas preguntas. Mira, muchas veces no es que necesitemos a un psicoterapeuta, a un psicólogo, a un guía que nos oriente y nos diga qué tenemos que hacer. Muchas veces para nosotros llegar a la conclusión plena de lo que nos está sucediendo y cómo afrontarlo es una pregunta correcta. A veces lo que hace falta no es un consejo, a veces lo que hace falta es una pregunta que como brújula sirva para que el subconsciente traiga a memoria el recuerdo, a la luz y lo podamos trabajar. Mira lo interesante que dice Mark Wolynn en el siguiente párrafo. Somos muchos los que asumimos inconscientemente el dolor de nuestros padres. En nuestra primera infancia, el sentido del yo solo se nos desarrolla de manera gradual. En esa época todavía no hemos aprendido a existir de manera separada de nuestros padres, sin dejar de estar conectados con ellos al mismo tiempo. En aquella edad de la inconsciencia nos imaginábamos quizá que podríamos aliviar la infelicidad de nuestros padres arreglándola o compartiéndola, si la llevábamos nosotros también. Y eso nos pasó, yo creo que a todos, en el sentido de que cuando mamá se sentía mal porque papá la hacía sentir mal, nosotros inmediatamente sentíamos una preferencia por nuestra madre, la queríamos proteger y sentíamos un rechazo o una fricción con nuestro padre. Sin entender lo que estuviera pasando, no nos importaba. Nosotros pequeños o adolescentes solamente veíamos a la víctima, no al victimario. Entonces es importante que nosotros no nos fusionemos con esos sentimientos ni ahora ni de antes. Pero esto no son más que ideas fantásticas que solo conducen a más infelicidad. Estamos rodeados por todas partes de pautas de infelicidad compartida. Madre triste, hija triste. Madre soltera, hija soltera. Madre abusada, hija abusada. Dificultades de parejas de los padres reflejadas en las relaciones de parejas de los hijos. Las combinaciones son inagotables. Mark sigue diciendo: cuando nos fusionamos con uno de nuestros progenitores, compartimos inconscientemente un aspecto de la vida de ese progenitor, del padre o de la madre, que en muchos casos suele ser negativo. Repetimos, revivimos determinadas situaciones o circunstancias sin establecer la conexión misma que puede liberarnos, sino que continuamos esa cadena, continuamos esa misma historia y la hacemos perpetua. Tanto así que el legado que dejamos a nuestros hijos o a nuestras hijas precisamente continúa el legado mío, el de mi madre, el de mi abuela y el de mi tatarabuela. Seguimos, vamos por la segunda situación. ¿Has criticado, culpado o rechazado a un progenitor o has cortado el vínculo con él? Si queremos abrazar la vida, conocer la verdadera alegría, si queremos de verdad tener relaciones personales profundas, satisfactorias, una salud radiante, resistente, si queremos de verdad vivir hasta el máximo de nuestras posibilidades
Libres de sensaciones de estar rotos por dentro y vacíos, tenemos que empezar por reparar nuestras relaciones con nuestros padres. Porque además de habernos dado la vida y de ser una parte inseparable de quienes nosotros somos, nuestros padres son la puerta para que accedamos a las fuerzas de la vitalidad, de la energía, de la prosperidad. Muchas veces lo que a nosotros nos está incapacitando para poder lograr tener éxito en una organización es ver que mi padre nunca tuvo éxito, que de pronto él no pudo cumplir sus sueños, que de pronto está frustrado. Entonces yo precisamente, como lo vimos en el punto 1, quiero alivianar esa carga compartiéndola, sabiendo que lo que más quiere nuestro Padre es ver que nosotros seamos el reflejo de lo que Él quiso ser en algún momento, que nosotros seamos esa materialización de ese sueño que tuvo en algún momento. Aunque te parezca que prefieras masticar un puñado de chinchetas que abrirte a tus padres, este es un paso que no puedes saltarte. Trayendo a colación la historia de Mark, él dice que tuvo que obligarse constantemente una vez por semana, invitar al padre a comer o almorzar para tener una relación más estrecha. Y al cabo de 36 semanas, el padre se abrió hacia él y le dijo que él pensó que nunca Mark lo había querido. Las rupturas de las relaciones suelen arrancar de hechos dolorosos de nuestra historia familiar y se pueden repetir a lo largo de las generaciones hasta que recojamos el valor suficiente para renunciar a los juicios de valores mentales, para abrir el corazón contraído y para ver a nuestros padres, a otros familiares, a nuestra luz de la compasión. Solo así podemos resolver el dolor que nos impide abrazar plenamente nuestras vidas. Si has cortado con tu madre, puede que la estés culpando de no haberte devuelto todo el amor que le entregaste cuando eras niño. Puede que un día te dieras cuenta de que todas tus buenas intenciones habían fracasado, de que tu amor no servía para que tu madre se sintiera mejor. Y entonces te distanciaste de ella porque creías que ella no valoraba el esfuerzo que tú hacías de niño y la culpaste de no haberte dado lo que tú necesitabas, cuando lo que pasaba en realidad era que te sentías invisible a pesar del amor que le dabas o desanimado porque ella no podía devolverte ese mismo amor. Todo lo que pasa en nuestra niñez, haz de cuenta que es un mapa que nos va a orientar hacia nuestra adultez. Si nosotros no trabajamos todas esas rupturas, esos vacíos, esos duelos, esas experiencias, esos sentimientos que tenemos acá muy adentro y que a veces queremos esconderlos, en algún momento de nuestra vida ellos van a tocar la puerta y van a reclamar que tú les des una explicación. Cuando rechazamos a nuestros padres, no somos capaces de ver los modos en que somos semejantes a ellos. Rechazamos esas conductas en nosotros mismos y solemos proyectarlas a las demás personas que nos rodean. A la inversa, podemos atraernos a amigos, parejas, socios en los que se manifiestan las mismas conductas que rechazamos de nuestros padres cuando éramos pequeños, lo que nos brinda oportunidades incontables para que reconozcamos esa dinámica y la curemos. Él dice, si en este momento tú estás teniendo una relación de pareja, de trabajo, de amigos, que no quieres, que no te gusta, que te molesta, algo te está reflejando esa relación, del convenio, del contacto, de la relación más profunda que tú tienes con tus padres desde la niñez, porque lo que hay al exterior es un reflejo de lo que nosotros tenemos en el interior y todo es correspondiente a lo que nosotros vibramos, eso es lo que nosotros atraemos. Acá hay un punto que me encanta, me sensibiliza bastante. Visualiza a tu madre y a la historia de tu madre. No visualices únicamente a este cuerpo de carne y hueso, no visualices únicamente a esa persona de 50, de 60, de 70 que te rechazó, que te dejó, que te abandonó, que no te supo amar, que te maltrató. No visualices solamente eso, visualiza esa persona y la historia de esa persona. Para ello, él nos dice que te imagines que estás delante de tu madre, a unos pocos pasos de distancia, asómate a tu interior. ¿Qué sensación percibes? Ahora, imagínate que tu madre da 3 pasos largos y la tienes mucho más cerca de ti, a pocos centímetros de tu cuerpo. ¿Qué pasa dentro de ti físicamente? ¿Se te abre el cuerpo o se te contrae? ¿Sientes impulsos de apartarte o lo resistes? Si has respondido que se te contrae el cuerpo, que quieres apartarte, es importante que te des cuenta de que la labor es abrirte
Ahora, responsabilidad tuya y no responsabilidad de tu madre. Vamos a ampliar de nuevo el encuadre e imaginemos que tu madre está otra vez a varios pasos de distancia. Esta vez, visualízala rodeada de todos los hechos traumáticos que ella vivió cuando era niña, cuando era adolescente. Aunque tú no sepas con exactitud qué le pasó, tienes una noción de la historia familiar que te han contado o que tú puedes imaginarte qué pasó, de las luchas que pudo haber librado en su vida desde que era pequeña. Dedica unos momentos a sentir con sinceridad cómo debió sentirse ella en su vida cuando tú aún no habías nacido o cuando tú eras pequeño. Cierra los ojos, si quieres lo haces en este momento o lo puedes hacer, pausas el video, lo vas haciendo. Lo importante es que hagas. Mira, lo único que hace la diferencia para que tú tengas una curación es la acción. La acción es lo que nos va a llevar a una curación, a una trascendencia. De lo contrario, nunca va a pasar nada. O sea, son pañitos de agua tibia, como decimos en Colombia. Jamás va a pasar lo que tú quieres que pase, que es curarte, tener una buena relación sentimental contigo misma, con los que te rodean, perdonar. No va a pasar si tú no practicas los ejercicios. Vamos de nuevo. Cierra los ojos, evoca todos los relatos de la historia familiar que tu madre tuvo y trae a tu mente todas las tragedias que conozcas de ella. Visualiza a tu madre cuando era una mujer joven, una niña, incluso una recién nacida, tensa ante los golpes de las pérdidas, intentando protegerse de los embates del dolor. Dime, ¿qué sientes en tu cuerpo mientras estás percibiendo lo que ella pudo haber sentido? ¿Qué sensaciones tienes? ¿En qué parte de tu cuerpo aparecen? ¿Eres capaz de sentir o de imaginar cómo debió sentirse ella? Haz tuyo ese sentimiento. Conviértete en tu madre emocionalmente. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te conmueve todo esto? A mí sí me conmueve mucho. Dile en tu corazón, mamá, lo entiendo. Aunque no lo entiendas del todo, repítelo, mamá, lo entiendo. Plantéate añadir las palabras, mamá, intentaré recibir tu amor tal y como es, sin juzgarlo y sin esperar que sea distinto. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te sientes cuando le dices esto? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando dices eso a tu madre? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que se suelta, que se te abre? ¿Te sientes más suave, más ligero? Les recomiendo que en serio lo hagan. Miren, yo estoy apenas leyendo, aunque yo ya he hecho muchos de estos ejercicios y aún así me toca mucho, me llega. Entonces no lo pasemos por alto. Este señor ha tenido que trabajar muy fuerte por muchos años, por muchas décadas para poder plasmar este libro, y algo de razón ha de tener y de algo ha de servir, porque ha ayudado a cientos de personas con historias tremendamente impactantes. Él aquí nos cuenta un poquito de un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Harvard, donde se observaron pruebas convincentes de que la calidad de nuestra relación con nuestros padres puede afectar nuestra salud. Más concretamente, se pidió a los participantes que calificaran la relación que tenía con sus progenitores según la escala muy estrecha, cálida y amistosa, nos toleramos, fría y tensa. A un 91% de los participantes que afirmaron que su relación con sus padres era tensa o mera tolerancia, se les diagnosticó en la edad madura problemas de salud significativos como cáncer, enfermedades coronarias, hipertensión arterial, etc. Mientras que solo sufrieron tales problemas un 45% de los que habían afirmado que su relación con sus madres era estrecha y cálida. Muy bien, vamos con el motivo número 4. ¿Te identificas inconscientemente con un miembro de tu sistema familiar distinto a tus padres? Sucede a veces que, aunque tenemos relaciones fuertes y cariñosas con nuestros padres, portamos un sentimiento difícil que somos incapaces de explicar.
Solemos dar por sentado que el problema surge dentro de nosotros mismos y que terminaremos por descubrir su origen si profundizamos lo suficiente. Pero mientras no desvelemos el hecho concreto desencadenante en nuestra historia familiar, podemos estar reviviendo miedos y sentimientos que no nos pertenecen, fragmentos inconscientes de otros traumas, tomándolos por nuestros. Si te estás identificando con alguna persona de tu sistema familiar, lo más probable es que no seas consciente de ello. Las identificaciones son inconscientes y es muy difícil que establezcas la relación por ti mismo. Jesse y Gretchen, cuyos casos pudieron leer en la primera página, que yo también se los traje aquí, de este libro, también estaban identificados con miembros de su sistema familiar. Miren qué interesante caso. De hecho, nosotros estuvimos tocando el tema de Jesse y Gretchen. Si no lo vieron, miren, acá les dejo el video de Este dolor no es mío. La primera parte estuvo fenomenal. Y sí es cierto que muchas veces cuando nosotros estamos pasando por etapas anímicas, emocionales, psicológicas, mentales, que a veces nos desconocemos, eso no es tan nuestro, eso es más de alguien y tenemos que entregárselo a ese alguien o sencillamente ayudarlo a tramitar. Bien, espero que hasta aquí vayamos súper bien, que como les digo lleven una anotación, una guía, un mapa de lo que van a realizar en el transcurso del video o cuando terminen. Y Mark nos va a dar unas herramientas muy potentes para que nosotros podamos restablecer ese flujo de vida, de energía, de conexión con nuestros padres, con nuestros ancestros. Y es importante que nosotros no esperemos a que ellos cambien. Si todavía tenemos el privilegio de tener a nuestros padres o abuelos vivos, no vamos a esperar a que ellos cambien. Somos nosotros los que estamos cambiando en cómo los vemos, en cómo los entendemos, en cómo los tramitamos. Mas no tenemos que esperar a que ellos hagan lo mismo que nosotros porque son ustedes los que se están preparando. Son ustedes los que están recibiendo la información de este valioso libro y son ustedes los que van a hacer la práctica. Si pueden ayudar a que ellos lo hagan, genial, porque sería una curación familiar. Y si no, no insistan. Cada uno lleva su proceso evolutivo y su proceso de sanación a su ritmo. Para esto es importante que continuemos entendiendo y poniéndonos como ese ejercicio que hicimos hace un momento que fue muy sensible en la situación de nuestra madre y de nuestro padre. Para esto nos vamos a hacer las siguientes preguntas. Primero, ¿pasó algo a mi madre traumático que le afectó la capacidad de estar atenta conmigo? Segundo, ¿estaba presente o estaba preocupada por otras cosas? Tercero, ¿había alguna desconexión en el modo en que me tocaba, en que me miraba, en el tono de su voz cuando me hablaba? Cuarto, ¿tengo dificultades para estrechar los vínculos en mis relaciones de pareja actual? Quinto, ¿me cierro, me retiro, me distancio por estar encerrado en mí mismo, en mí misma? Esas son las preguntas que nosotros debemos respondernos de manera muy sincera, porque si lo hacemos a nivel superficial, así mismo va a ser el proceso de sanación, superficial. Y cuando menos pensemos vamos a estar igual o un poquito peor porque ya sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo, sea porque es difícil, la verdad esto es un proceso difícil, que el solo hecho de imaginarlo a uno se le mueven las fibras internas, pero yo creo que es lo mejor que podemos hacer por nosotros, por los que nos rodean y por nuestros hijos o futuros hijos. Muy bien, dentro de todo este análisis de introspección, de evaluación, de emociones, de vibraciones, de conexiones, quiero también traer algo muy importante y es la carga energética que genera para nosotros los colores. Nosotros estamos conectados a muchas vivencias del pasado o a muchos sentimientos y recuerdos que únicamente se despiertan cuando un ancla detona ese recuerdo en nuestro subconsciente, por ejemplo los colores. Y de hecho en los comentarios vi algo que me llamó mucho la atención, un comentario en particular que decía: a mí no me gusta el color negro, ni siquiera en los zapatos, ni siquiera para vestirme me gusta el color negro. ¿Será porque cuando yo era pequeña, tenía 3 años, mi padre falleció? ¿Cuál es la relación, diríamos, energética, espiritual, de traumas que podamos estar teniendo cuando nosotros rechazamos un color
o nos sentimos afectados por cierto color. Hice una investigación, no fue muy profunda porque la verdad yo creo que esto lleva mucho más tiempo, así como el libro que me ha llevado, diría yo que casi 3 meses, y les voy a comentar un poco. Debemos entender que nuestro mundo psicológico es tan amplio, es tan complejo, que se pueden desarrollar múltiples traumas que quedan enterrados en el subconsciente y que únicamente cuando nosotros nos tomamos en serio la tarea de llevar a la luz ese trauma, de trabajarlo, de entenderlo, de transitarlo, es cuando nosotros vamos a poder encontrarle un porqué y también un para qué. Entonces los colores inconscientemente están reviviendo traumas, sucesos que se están anclando a un pasado, sea un recuerdo propio o sea un recuerdo externo de nuestra madre, de nuestro padre, de generaciones, así como se hereda precisamente la altura, el color de los ojos, el color del cabello, la tonalidad de la piel, también heredamos traumas psicológicos. Vamos con el rojo. Representa y tiene una carga energética de ira, de confrontación, de venganza, de lujuria, es decir, emociones muy exaltadas que precisamente activan nuestro sistema simpático, que es el que lleva toda la adrenalina a las extremidades del cuerpo para nosotros atacar. El rojo, dentro de todo el tema espiritual y áurico, representa precisamente accidentes, incendios, guerras, dolor. Entonces, cuando nosotros estemos rechazando ese color de cualquier manera, sea cuando lo veamos en la sangre, cuando lo veamos en la calle, cuando lo veamos en la televisión, en la ropa, que no nos guste, no nos acomoda el rojo, no porque no nos sienta bien con nuestro cabello, nuestro color de piel, sino que va un poco más profundo, revisemos por ahí. El naranja es reclamación de justicia, también corresponde al elemento fuego, que se desprende un poco del rojo. El azul tiene relación con océanos, mares, aguas, profundidades. Podríamos estar hablando de asfixia dentro del agua, ahogamientos, inmersiones, y el negro representa caos, muerte, duelo, dolor, vacío, ausencia, que tiene que ver precisamente con la pérdida de algún ser querido, con la pérdida no necesariamente física, pero sí emocional, de la atención de uno de nuestros padres. Bien, quise hacer ese paréntesis, es algo muy corto porque en realidad, como les digo, me tomo muy en serio el tema de la responsabilidad que conlleva este tema. No es tan sencillo como ustedes creen, hay que investigar, hay que masticar, hay que digerir bastante todo lo que nos escenifica Mark Walling y profundizar un poquito en todos estos aspectos psicológicos y además practicarlo para yo poder entenderlo y transmitírselos a ustedes. Muy bien, pasamos al segundo punto del proceso de sanación, de las prácticas y los ejercicios, que se llama el lenguaje nuclear. Esto del lenguaje nuclear, Mark lo define como esas palabras que son un ancla inconsciente de hechos anteriores que quedaron marcados en nuestra psique. Por ejemplo, cuando Gretchen detectó que las palabras evaporarse e incinerarse venían de un trauma generacional de su bisabuela, que fue gaseada del campo de concentración, se dio cuenta y pudo esclarecer el sentido de por qué yo quiero suicidarme de esa manera, por qué estoy pensando en suicidarme primero que todo, y segundo, por qué incinerarme o evaporarme, cuando muchas personas lo que hacen es acudir a diferentes métodos que no dejan de ser atroces, pero ese es muy poco común. Se da cuenta y relaciona precisamente lo que está sucediendo aquí en su mente, que no ha podido esclarecer, de que eso tiene una conexión mucho más profunda con su bisabuela y con su historia familiar. Mark nos dice que nosotros podemos detectar ese lenguaje nuclear en nuestro lenguaje cotidiano, en las frases que más repetimos o en el momento en que estamos airados, enojados, que nosotros hablamos sin pensar. Esas frases son un ancla que nos está queriendo decir algo. Para oír la queja nuclear en nuestro lenguaje cotidiano, buscamos en el tejido de las palabras que pronunciamos el hilo de la emoción más profunda. Atendemos a las palabras que tienen la máxima resonancia emocional. A veces estamos presos en un miedo que nos debilita. En ocasiones pedimos
o exigimos algo con cierto matiz de autoridad y a veces no tenemos más que un profundo dolor interno. Muy bien, pasamos entonces a los ejercicios escritos. Recuerden tener papel, lápiz y hacerlo, pausar el video si es necesario, volver a verlo las veces que sean necesarias, pero háganlo, porque en serio que esto tiene una profundidad interna, espiritual, una liberación hermosa. Ejercicio escrito número 1. Investiga tu queja nuclear. Primero, concéntrate en un problema de tu vida que sea muy acuciante ahora mismo. Puede ser una cuestión relacionada con tu salud, con tu trabajo, con tu relación de pareja. Cualquier cuestión que te esté perturbando tu sensación de paz y tranquilidad. 2. ¿Cuál es la cuestión más profunda que quieres curar? Puede tratarse de un problema que te parezca abrumador, puede tratarse de un síntoma o de una sensación que has tenido toda la vida. 3. ¿Qué es lo que quieres ver cambiar? ¿Cuál es el cambio real que quieres obtener? 4. No vayas a corregir ni a enmendar nada de lo que escribas. Lo primero que se te venga a la mente es lo primero que vas a plasmar. No vas a corregir ninguna palabra, ningún sinónimo. 5. Escribe lo que te parezca importante. 6. Ve escribiendo lo que te llegue. Por ejemplo, puede que lleves encima el miedo a que te pase algo terrible en el futuro, no importa lo que salga, tú sigue escribiendo. 7. Si no te llega nada, responde a esta pregunta. ¿Qué temes que te pudiera pasar si no se te quita nunca la sensación o el síntoma que estás teniendo en ese momento? Y 8. No sigas viendo este video o no sigas leyendo el libro hasta que no hayas respondido a estas preguntas. Ahora bien, mira lo que has escrito, léelo, pero no te detengas como para apasionarte por lo que has escrito. No te dejes arrastrar por las palabras ni por los sentimientos. Repásalo ligeramente sin sentir las emociones. Lo que estás haciendo es buscar las palabras o las frases que destacan por ser peculiares o poco habituales. Por ejemplo, ¿qué palabra o qué frase dices siempre o cuáles quizás no has dicho nunca que de hecho te parezcan nuevas? ¿Qué lenguaje te salta a la vista? ¿Qué lenguaje te llama la atención? Ahora vuelve a leerlo y esta vez léetelo en voz alta a ti mismo. Procura escucharlo con un oído nuevo que oyes sin sentir emociones. Yo lo llamo el metaoído o el tercer oído. ¿Qué palabras o qué frases tienen un carácter apremiante? ¿Qué palabras tienen una resonancia emocional fuerte o producen una sensación dramática? ¿Qué palabras parecen extrañas o peculiares? ¿Qué palabras no encajan del todo, quizás en el contexto de tu experiencia vital? Intenta oír lo que has escrito como si estuvieras escuchando a otra persona. Es posible que las palabras, en efecto, pertenezcan a otra persona y que tú no hayas hecho más que ponerle voz a esas palabras que no fueron escuchadas por muchos años. Cuando oyes de esta manera, estás oyendo por debajo del relato, esperando a que aparezca lo verdaderamente esencial. De hecho, para nosotros tener como esa guía y esa orientación a lo que él se refiere con el metaoído y buscar esa palabra y esa frase nuclear, nos trae el caso de Sandy. Lo voy a leer para que nos contextualicemos. Ahora, sígueme mientras analizamos con detalles la queja nuclear de una mujer a la que llamaré Sandy. Sandy, como Gretchen, también fue una niña cuya historia arrancaba del Holocausto. Como hija que era de un superviviente holocausto, Sandy necesitaba ayuda para entender el miedo abrumador que tenía hacia la muerte. Por eso exploraremos una parte de su lenguaje nuclear. Decía que su miedo no era a la muerte misma, sino a saber que me voy a morir y no poder hacer nada para evitarlo. Está completamente fuera de mi control. Sandy también necesita ayuda para superar su miedo a los espacios cerrados, un miedo que la incapacitaba y le impedía viajar en aviones, usar los ascensores. No en vano he trabajado con descendientes de víctimas y supervivientes del Holocausto. Sandy no lo había asociado nunca. Llevaba encima el terror atroz de sus abuelos y de su tía. Quizás llevaba también encima el sentimiento de su padre por haber sido el único superviviente de la familia. Recordemos el lenguaje nuclear de Sandy, lo que a ella más la atormentaba. Saber que se iba a morir
y que no podía hacer nada por evitarlo, que la muerte estaba fuera del control de ella, que es lo más natural. Mark cuenta que lo que hizo fue pedirle a Sandy que visualizara a sus abuelos que habían muerto en la cámara de gas, que se sintiera cerca a ellos y le recomendó que dijera lo siguiente. De hecho, ustedes pueden escribir una carta o un guión que quiera expresar todos esos sentimientos que no son capaces a veces de hablarlos, pero que cuando nosotros estamos en esta sintonía de conciencia, de despertar un poquito esos traumas, empiezan a aflorar esos sentimientos. Lo pueden grabar en nota de voz, lo pueden ir escribiendo y después lo van a decir exactamente de esta manera. Van a tener una conexión, pero muy vívida, con la energía de cada una de esas personas. Esta fue la carta que Sandy dijo a sus parientes. He estado aterrorizada igual que ustedes y veo que este terror ni siquiera es mío. Me doy cuenta de que a ustedes no les sirve de nada que yo cargue con este dolor y a mí tampoco me sirve, desde luego. Sé que esto no es lo que quieren para mí y sé que es una carga para ustedes ver esta ansiedad en mí. En vez de ello, voy a dejar que estos sentimientos de ansiedad se vayan con ustedes. Contigo, abuelita. Contigo, abuelo. Contigo, tía Sara. Le asomaron las lágrimas a los ojos mientras se imaginaba que los tres le sonreían y le impartían su bendición, deseándole que fuera feliz. Sandy se imaginó que el cuerpo se le llenaba de amor, rebosaba de paz. Cuando Sandy fue capaz, por fin, de determinar el origen de la claustrofobia, el origen de su miedo a la muerte, sintió que se le disparaba el peso de sus miedos. Y esto sirve muchísimo. Hágalo en las veces que sea necesario, no una vez, sino hágalo todas las noches o todos los días, o pónganse en una cita con sus antepasados una vez a la semana y háganlo hasta que ustedes literalmente se sientan que ya están libres, que ellos están perdonados, que ustedes están perdonados, que las paces están hechas, que la conexión está restaurada. Pasamos entonces a la etapa final, que es transición y perdón. Ya hemos hecho ejercicios de reconocimiento, ya hemos verificado cuál fue ese flujo que se cortó en la conexión de nuestros padres y de nuestros antepasados o abuelos o tutores a cargo. Ya hemos tratado de identificar ese lenguaje nuclear, esas palabras fuertes que nosotros decimos en esos momentos eufóricos que nos están diciendo algo. Ya hemos pasado por la carga energética de los colores en los traumas a nivel psicológico. Hemos hablado un poquito de todo, que sí, ponen en práctica los ejercicios que hemos traído a colación, seguro que ya van a pasar de manera satisfactoria a la última etapa, que es transición y perdón. Para esto vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vas a visualizar a la persona o a las personas relacionadas con ese hecho traumático que ya has detectado, con esas frases nucleares. No es necesario siquiera que sepas cuál fue el hecho como tal. Ahora bien, baja la cabeza, respira hondo por la boca abierta. Di a estas personas que las respetas, que respetas el proceso y la situación por la que tuvieron que pasar. Diles que no caerán en el olvido y que serán recordadas con amor. Visualiza que las personas están en paz. Siente que te otorgan su bendición para que tú hagas y construyas una vida plena. Mientras inspiras, siente el efecto físico que ejercen sus buenos deseos en tu cuerpo. Mientras exhalas, siente que las emociones de tu frase nuclear, siente que los hechos traumáticos y que las emociones de carga energética alta salen de tu cuerpo. Siente que el miedo se disipa, como si manejaras un dial que controla su intensidad hasta dejarla en cero. Sigue haciéndolo durante varios minutos hasta que te tranquilices y tu cuerpo se relaje. Para esto vamos a usar frases curadoras. Estas frases las puedes decir precisamente a esas personas,
a tus padres, a tus familiares que ya tienes detectados. Dentro de tantas frases curadoras que nos regala Mark Walling, yo seleccioné algunas que creo que te van a servir mucho. Te prometo que viviré plenamente mi propia vida en vez de volver a vivir lo que te pasó a ti. Lo que te pasó no habrá sido en vano. Lo que pasó me servirá de fuente de energía. Valoraré la vida que me diste haciendo cosas buenas con ella. Haré un gesto significativo para dedicártelo a ti. Siempre estarás en mi corazón. Encenderé una vela por ti. Haré una vida más plena en tu honor. Viviré mi vida con amor. Haré que de esa tragedia salga algo muy bueno. Ahora lo entiendo. Entender las cosas me viene bien. Crear frases curadoras personales es importantísimo. De hecho, Mark nos dice que es volver a vivir las experiencias desde otro punto de vista, desde otra perspectiva mucho más sana, que nos va a servir a nosotros transitar precisamente lo que esa persona, lo que nuestro padre, lo que nuestros abuelos, lo que nuestros ancestros no fueron capaces, precisamente por la ignorancia de no saber qué hacer con lo que les estaba pasando. Y algunas frases curadoras para nosotros mismos. Estos son las iniciales de una frase, de un guión, de una carta que te puedes escribir a ti misma. Apóyate la mano sobre el cuerpo, respira hondo mientras te dices a ti mismo, a ti misma, una o varias de las siguientes frases. Te apoyo. Estoy aquí. Te tengo en mis brazos. Respiraré contigo. Te consolaré. Cuando tengas miedo, cuando te sientas superado, no te abandonaré. Estaré contigo. Respiraré contigo hasta que te calmes. Y con esas frases empieza a construir ese guión, empieza a construir esa carta que le quieres enviar precisamente a esa persona que no ha sido curada, que está en proceso de sanación, que eres tú misma. Mark nos dice que cuando nosotros ponemos la mano sobre el cuerpo y dirigimos hacia adentro del mismo nuestras palabras y nuestra respiración, estamos apoyando la parte de nosotros mismos que nos resulta mucho más vulnerable. Esto nos brinda la oportunidad de aliviar, de liberar lo que nos parece intolerable, las angustias, las sensaciones de molestia, que pueden ceder paso a las sensaciones de expansión y de bienestar. Cuando arraigan las sensaciones nuevas, podemos sentir mucho más apoyo dentro de nuestro propio cuerpo. Puedes hacer también este ejercicio pequeño y es, por último, imagínate que tu padre o que tu madre te dicen las siguientes frases. Hazlo desde lo más profundo de tu ser, con la mayor conexión con ellos, y vas a hacer tuyas estas frases. Si es necesario, cierra los ojos, prende una vela, interioriza, introspecciona de tal manera que sientas que literalmente tus padres te están diciendo estas frases, sin importar si los conociste, si no los conociste, si están vivos, si no están vivos, si se hablan, si no se hablan. Hazlo, porque tú estás conectando con el ser más profundo, con la energía, con la vibración de ese ser, de esa persona. Son 14 frases. Tú las puedes usar todas o puedes usar las que más se conecten contigo. Imagina que dice tu nombre, tu papá y tu mamá están diciendo tu nombre y te están diciendo posteriormente: oye, te quiero tal y como eres, no tienes que hacer nada para ganarte mi amor. Eres mi hijo, eres mi hija, somos personas distintas, mis sentimientos no tienen por qué ser los tuyos. He estado demasiado cerca de ti y veo que ha sido una carga para ti. Te has debido de abrumar con todas mis necesidades y con todas mis emociones como padre y como madre. Con mis necesidades te ha resuelto difícil tener un espacio propio como hijo y como hija.
Voy a distanciarme un poco para que mi amor no te vaya a dominar. Te daré todo el espacio que necesites. He estado demasiado cerca de ti, obstruyendo que te conocieras a ti mismo, a ti misma. Ahora yo me voy a quedar aquí y voy a disfrutar viéndote vivir la vida desde aquí. Has estado cuidando de mí y yo te lo he permitido, pero ya se acabó. Esto es demasiado para cualquier hijo. Cualquier hijo o cualquier hija que intentara arreglar esto sentiría una carga muy grande y esto no es lo que yo quiero para ti. Ahora, distánciate un poco hasta que te sientas lleno de tu propia vida. Solo entonces me quedaré yo como padre y como madre en paz. No había sido capaz de afrontar mi propio dolor hasta ahora que tú me lo has hecho reconocer. Ya es hora de que yo vuelva a mi lugar conmigo y de que tú vuelvas a tu lugar contigo. Así seremos libres los dos. Ahora vas a visualizar que tu padre o tu madre está ante ti y observa si tienes el impulso interior de adelantarte o retroceder, de irte o abrazarle. ¿Sientes la necesidad interior de acercarte hacia él y hacia ella? ¿Percibes una sensación corporal que te indica cuál es la distancia justa para ti? ¿Necesitas de más espacio interior o tienes los sentimientos correctos? Si sientes que aún con todo lo que ya hemos hecho, con todo lo que has identificado, con las tareas, con los ejercicios, con las prácticas que te he orientado en el video, sientes que todavía sientes recelo, rechazo, fricción, entonces vuelve a repetir el video y vuelve a hacer las cosas. Porque en el momento en que tú repites y repites y repites, le estás mandando una orden muy directa a tu subconsciente de que cambie ese cableado anterior por este cableado nuevo. Y seguro que esto va a hacer efecto en ti, va a ser mella profunda en ti y hasta vas a ver que la relación que tienes actualmente con tus padres va a cambiar progresivamente. No porque ellos hayan cambiado, porque tú has cambiado y ellos son el reflejo de ti. Hasta aquí hemos llegado con esta segunda parte del libro Este dolor no es mío de Mark Wolynn. Quiero que les llegue muy profundo, que les ayude bastante porque en serio que es una joya este libro, es oro puro que ustedes deben utilizar, que ustedes deben aprovechar. Déjenme en sus comentarios por favor si les ha servido. Hago esto con mucho amor, me he demorado casi 3 meses o un poco más en traerles esto, en investigar, en ahondar, en interiorizarlo para saber qué es lo que precisamente necesitan ustedes, en leer sus comentarios, en contestarlos. Así que un like, suscribiéndose y comentando me darían mucho ánimo para continuar trayendo libros de valor, temas de valor para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos muy pronto. Chao, chao.